Hola, buenas noches a todas, a todos. Aquí estamos a punto de iniciar nuestro live. Gracias a las personas que se van uniendo. Estoy aquí invitando a las personas, a Juan y a María Paula, que nos van a estar acompañando hoy. Hola Camila, Hola, ¿cómo estás? Paula, ¿cómo estás? Ah, qué bueno Muy que te bien, pude gracias. ¿Y tú? unir. Ahora nos falta Juan. Sí, ya lo veo que por acá están, que No te sé. envió una solicitud para entrar. Sí, no, yo también, pero no sé qué pasó. A ver. ¿Tú cómo hiciste para entrar? Tú me enviaste una solicitud y la acepté, pero ahí ya está Juan. Ya, Hola, Hola listo. Juan. buenas noches a todas y a todos. María Paula, Cami, ¿todo bien por acá? Buenas noches, sí. Entonces, bueno, como tenemos corto tiempo, arranquemos, ¿les parece? Hagámosle. De una. Bueno, entonces bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este live en el que vamos a estar compartiendo un poco sobre un tema que hemos llamado Más allá de la polarización y que tiene el propósito de ver cómo podemos relacionarnos con quienes piensan distinto en época electoral. Mi nombre es Camila Reyes, para quienes no me conocen, hago parte de Resuena, que es una organización que busca impulsar un cambio cultural en nuestro país para que pasemos de una forma de vida basada en la dominación a una forma de vida basada en la colaboración. Y esto lo hacemos a través de la comunicación no violenta y la justicia restaurativa. Hoy estamos también en este live con María Paula Murcia, que es gestora de comunidad y análisis en Mutante, que para quienes no lo conocen es el primer movimiento digital de conversación ciudadana en Colombia. Y también estamos con Juan Garrido, que es facilitador de diálogos y cofundador de Venga Le Digo, que es un emprendimiento dedicado a promover el diálogo como herramienta para la vida. Entonces nos unimos aquí como para ver cómo estas tres perspectivas nos pueden ayudar a traer luz para navegar este momento que estamos viviendo, época preelectoral, y qué podemos contribuir desde nosotras, cada uno de nosotros, al rumbo que va tomando el debate en el país, pero viéndolo en nuestras familias, en nuestra vida cotidiana. Entonces, María Paula, te paso la palabra por si quieres presentarte y decir algo más sobre Mutante y por qué crees que Mutante tiene que decir algo frente a este tema de la polarización. Bueno Camila, primero gracias por esta invitación, a ti y a Juan, que también nos la extendió a Mutante. Es muy chévere poder compartir este espacio con personas como ustedes que trabajan por esto que tú decías, como pasar también de una vida basada en la dominación a la colaboración. Nosotros creemos algo similar a través de la conversación social. Mutante, además, pues digamos que sí, nosotros nos llamamos el primer movimiento digital de conversación ciudadana. Somos un medio de comunicación y nos invitaron también porque acabamos hace unas semanas de tener un ciclo de conversación digital en nuestras redes sociales que se llamó Hablemos de la polarización, en donde en alianza con otras organizaciones, entre esas Venga Le Digo, exploramos la polarización, sus causas, sus efectos
y qué podemos hacer para pues, luchar contra la polarización, es decir, para despolarizar nuestras narrativas y para despolarizar nuestras relaciones. Entonces, pues yo hoy estoy acá para compartirles lo que aprendimos de esa conversación y espero que pueda serles de utilidad. Muchas gracias, María Paula. Nos encantará oír los aprendizajes que han tenido después de haber como profundizado más en este tema. Bienvenida y Juan, te paso la palabra para que te presentes un poquito más a profundidad. Gracias, Cami. Buenas noches a ambas y a la comunidad de Resuena, de Mutante y de Venga. Le digo que nos ven y nos escuchan en este momento. Me presento un poquito complementariamente pues a lo que ya Cami dijo de mí, pues soy facilitador de diálogo, me interesa mucho entender qué es el diálogo y cómo podemos aplicarlo como una herramienta práctica para la vida cotidiana y quizá lo que venga, le digo, puede aportar esta conversación es una mirada desde la cual nos preocupa ah, que ciertas, que, me he dicho, que la forma de relacionarnos por excelencia en este momento tan importante sea quizá el silencio por miedo, digamos, a la pelea o a la confrontación, o sea una discusión, una guerra que se tome como una guerra sin cuartel, con ofensas y con violencia, porque finalmente la forma en que nos comunicamos y la forma en que conversamos es un reflejo de la forma en que nos relacionamos y en últimas es un reflejo de la forma en que vivimos en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras amigas, pero también con el vecino allá en la calle y en general pues como ciudades, como país y, y pues creo que nos llama muchísimo la atención abrir un espacio como este para, sobre todo para pensar, darnos un ratico como para preguntarnos qué es lo que está pasando, cómo este tema de las elecciones está impactando nuestras vidas a nivel personal, nuestras conversaciones, la calidad de nuestras conversaciones, la calidad de nuestras relaciones y cómo nos sentimos con eso y qué podemos hacer al respecto. Desde el marco, digamos, del diálogo, que es el que trabajamos en Venga, le digo. Entonces, pues muy contento, muy emocionado. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a darle. Muchas gracias, Juan. Sí, contarles un poco que la forma desde la que concebimos la construcción de poder colectivo en Resuena tiene que ver con el fortalecimiento de los vínculos entre las personas. Entre más nos vinculemos y más nos relacionemos, más capacidad tenemos, pues en términos macro, no solo de sobrevivir como especie, sino de apoyarnos para atender las necesidades mutuas. Viendo que la polarización tiene un efecto directo en el rompimiento de vínculos o en el debilitamiento de los vínculos entre las personas, eh, quisimos como invitarles a esta conversación para ver qué es eso que podemos hacer para que este clima no nos siga separando y fragmentando y hasta qué punto cada una de nosotras tiene un liderazgo al interior de sus puntos de influencia, familias, contextos laborales, para, para hacer las cosas diferente, para salirnos de un debate que está basado en creencias o en descalificar al otro, a un debate que esté basado en la curiosidad por la necesidad del otro, en el diálogo. Entonces, en este primer momento, antes como, antes como de entrar a ver alternativas y como cuáles han sido los impactos de la polarización, me gustaría preguntarles desde su perspectiva, ¿cuáles creen que son esos factores que inciden en que la polarización sea como el tono en el que se está dando el debate actual en el país frente a las próximas elecciones? ¿Cómo lo ven ustedes, María Paula? Bueno, mira, con base en lo que nosotras aprendimos después de hablar durante 3 semanas sobre polarización con usuarios de Instagram, usuarios de Twitter, de Facebook, a través de diferentes formatos digitales, pues primero la polarización no es solamente una dinámica que suceda ahora en elecciones, es digamos algo a lo que nos enfrentamos
en diferentes escalas de nuestras vidas y precisamente porque permea diferentes escalas, desde lo más público, pasando por las dinámicas más comunitarias hasta nuestras esferas más íntimas. Es algo que en este momento simplemente quizás es más visible porque todo el mundo lo tiene presente, porque la polarización, digamos que se ha vuelto como un discurso público en el que las personas, sobre el que las personas hablan y desde el que las personas hablan, digamos, más públicamente. Entonces, pues empezar por ahí, que no es algo a lo que nos estemos enfrentando solo ahora, solamente que quizás ahora es más visible por lo que está pasando y por la coyuntura. Pero los factores, yo creo que hay un factor fundamental, pues quizás hay varios, pero yo quiero concentrarme en un factor fundamental, y es que desde lo que aprendimos en Hablemos de la Polarización nos dimos cuenta de que cuando hay una dinámica y hay una conversación que se polariza, usualmente es porque quienes hacen parte de ambos polos están viendo a su contraparte como una serie de ideas con las cuales no hay nada en común. ¿Sí? Una de las cosas más importantes que aprendimos es que la polarización despersonaliza al polo opuesto. Se empieza a ver esa persona como una serie de ideas con las que no estoy de acuerdo, y en ese sentido creo que esa persona no solamente deja de ser una persona para convertirse en una serie de ideas, sino es una serie de ideas con las que yo no puedo comulgar en ningún otro aspecto de la vida. Entonces, si hay dos personas que están hablando y van a votar por candidatos de orillas políticas opuestas, no ven que quizás en otros aspectos de la vida puedan tener convergencias y puedan tener cosas en las que están de acuerdo y en las que piensan de forma similar, sino que reducen a su, digamos, como al polo opuesto de la conversación a simplemente su creencia sobre el tema en particular. En este momento, entonces, si yo tengo una conversación electoral con una persona que piensa diferente a mí, la polarización ocurre cuando esa persona cree que yo solamente soy la persona por quien voy a votar. O cuando yo creo eso pues como de mi interlocutor o de mi interlocutora. En ese sentido, pues como tú decías, la polarización termina, y en este momento electoral, pues termina por romper vínculos entre personas y por deshumanizar también las discusiones. Entonces yo creo que pues quisiera hacer énfasis ahí y pues nada, cederle la palabra a Juan porque sé que tiene mucho por complementar ahí. Gracias, Mapa. Pues siguiendo tu hilo, yo creo que lo que acabas de decir podríamos, no sé si sintetizarlo quizá en que la polarización es una historia muy específica del otro que me cuento a mí mismo y que me creo. O sea, que me convenzo de que el otro es la historia que se está generando en mi cabeza y eso es el otro y nada más que eso, ¿no? Y yo creo que pues volviendo a la pregunta de Cami, de, bueno, ¿cuáles son esos factores que hacen que la polarización emerja como un fenómeno social o cultural que, como lo dijo María Paula, pues no es solamente una cuestión de por estos días, ¿no? Yo creo que la polarización atraviesa unas dimensiones históricas importantes que han permeado la sociedad en sus múltiples dimensiones, en sus múltiples conversaciones. Eh, pero para aportar quizá un elemento diferente a lo que ya se ha compartido, pensaría en que todo es un tema de perspectiva, ¿no? Como que ahorita Cami me llamó mucho la atención que Cami habló de cómo podemos tener mejores debates y cómo podemos hacer que en el debate haya diálogo. Pero entonces yo, desde el trabajo que hacemos en Venga, le digo, separamos esas dos cosas, debate y diálogo, como espacios comunicativos distintos, de naturalezas distintas, con reglas de juego distintas. Cuando en el debate y diálogo ya no es un debate, se vuelve un diálogo. Y cuando en el diálogo hay debate, deja de ser un diálogo y se vuelve un debate. Y es un límite muy poroso y creo que puede transitar de un lado a otro de una forma muy rápida, sin darnos cuenta quizá. Pero de pronto lo que me daría mil luces frente a esta pregunta es que nos hemos acostumbrado mucho a vivir en un constante debate, digamos como en una mentalidad de debate,
y no en una mentalidad de diálogo. Incluso cuando no queremos debatir, incluso cuando queremos tener una conversación, por algunas, por razones muy complejas, nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado a estar en un modo ataque-defensa, defender mi argumento, hacer tumbar el argumento del otro, no dar el brazo a torcer, tener la última palabra, encontrar siempre el punto débil, escuchar para responderle y no para entender. Y todas estas son cualidades de un debate, ¿no? Un debate donde queremos es defender un argumento, ganar, el debate es un juego de suma cero. Eh, y a mí me parece que la polarización quizá es el efecto de dejar un espacio muy reducido para el diálogo en la vida cotidiana, eh, y dejar un espacio muy, muy amplio para el debate como si todo fuera un debate. Eh, entonces, es un elemento que quiero poner sobre la mesa. Por supuesto, hay muchos más frente a esta gran pregunta que hace Cami, pero solo como para seguir pasando la pelota, me gustaría saber, Cami, pues, qué opinas tú, qué respuesta misma tienes tú hasta ahora como frente a esa pregunta que nos has planteado. Sí, es un tema complejo, ¿no? Pero eh, yo pienso que estamos frente a algo que hace parte como de una cultura de la dominación en la que hemos vivido inmersas ya por muchísimo tiempo, que tiene características como las que tú describías, ¿no, Juan? La de cuando hablo, más que escuchar, busco tener la razón, o busco o hablo para ganar, o el filtro a través del que escucho es a través del sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, en vez de sentir curiosidad por qué es importante para la otra persona. Y un poco la lógica de la dominación está parada sobre el supuesto de la exclusión del otro, ¿no? Entonces, en la polarización, yo creo que es como una expresión muy visible de cómo me defino a mí a partir de diferenciarme de ese otro o de excluir a ese otro, como que los dos no pueden ser al mismo tiempo, ¿no? Y, y pues yo creo que en un planeta que es interdependiente, ese escenario siempre nos va a llevar a perder poder en términos colectivos, ¿no? El pensar que, el pensar que solo es posible incluir mis necesidades y si gana a mi lado y si pierdo, entonces voy a quedar por fuera como de la distribución de recursos en todo sentido. Es como no sé, un escenario difícil en términos existenciales y algo que a mí me parece que también incide en la polarización, ya como para cerrar mi respuesta a esta pregunta, es que tendemos a filtrar, o sea, como yo resueno con esto que decías, María Paula, de que la polarización no es algo que surge solo en esta coyuntura electoral, sino que quizás es un marco interpretativo, es una forma a través de la cual yo leo la realidad y afirmo como una identidad. Y a mí me parece que eso incide, el seguirnos relacionando a partir de creencias e identidades, porque entonces lo que yo hago es que cojo como referente algo con lo que me identifico y mi mente se orienta hacia creer en vez de hacia pensar, hacia reflexionar, ¿sí? ¿Qué de lo que está diciendo esta persona tiene sentido para mí? Entonces, me gustaría ver qué puede surgir si logramos dialogar, humanizando al otro y no solo como hablando al nivel de ideas, sino viendo cuál es la necesidad de la persona detrás de lo que está diciendo, qué está intentando hacer, ¿no? Ser escuchado, contribuir, está hablando de igualdad, de libertad, como ver qué es eso que nos une, porque en la polarización pareciera que eso que nos es común se pierde. Entonces creo que parte de hacernos estas preguntas pasa por revisar cómo movernos hacia un cambio cultural,
un cambio cultural. Y pues como para pasar a un segundo momento y seguir mirando este tema, me gustaría como ver ustedes qué piensan de cuáles son los costos sociales de asumir posturas que parten de la exclusión del otro y quién se puede beneficiar de esta separación en bandos o en grupos que no dialogan entre sí, sino que hablan para sí mismos. Cómo lo ves tú, María Paula? Bueno, yo creo que el mayor costo, como ya creo que todos lo dijimos, es la ruptura de vínculos. Esto quiere decir muchas cosas dependiendo del vínculo que sea, dependiendo de quiénes sean las dos personas entre las cuales se rompe un vínculo. Pero yo quiero enfocarme en una de estas formas de la ruptura que fue una de las más frecuentes en nuestra conversación, hablemos de la polarización, y es el silencio. La ruptura de vínculos también se puede materializar en forma de silencio entre personas que deciden dejar de conversar, deciden dejar de hablar o deciden censurar un tema entre sí porque no tienen, no la capacidad o las habilidades, porque sí las tenemos, sino la disposición a escucharse para entender y no para responder, que yo creo que esa es una idea muy brillante que Juan propone. Mm, y en ese sentido, en esa ruptura de vínculos que se materializa como silencio, creo que, y lo expresaba una persona también en la conversación, hablemos de la polarización, el silencio empieza a beneficiar la dominación de una de las partes que fomenta esa polarización. Y en ese sentido, pues la polarización, al ser una dinámica funcional, también es capitalizada, sobre todo, por quien quiere, pues como beneficiarse del conflicto. Y esto es una idea que nos proponía uno de los comisionados de la Comisión de la Verdad, Carlos Martín Beristain, en donde él decía, ¿quién controla? No, promover la polarización es ganar control sobre el conflicto, ¿no? Que es un poco esta misma idea y este adagio popular que todas hemos escuchado de divide y reinarás, porque finalmente al romper vínculos y al generar un silencio, pues se rompe la comunicación y cuando no nos podemos comunicar, entonces nos debilitamos y estamos promoviendo pues un ambiente pues, de conflicto que no nos permite avanzar y que nos sume también en, cada vez en más y más y más conflicto, como una ruptura lleva a otra y así se empiezan a resquebrajar las relaciones y finalmente el tejido social. Entonces, yo creo que ese es uno de los costos más grandes, el silencio y la imposibilidad de conversar por censurar temas en los que de verdad no nos podemos poner de acuerdo y en los que no estamos esperando escuchar para comprender, sino para responder y sobre todo para ganar y convencer. Entonces, sí, dejaría ahí. Yo me pego ahí a lo que estás diciendo, Mapa, porque creo que es mucho entender qué significa que se rompe el tejido social, mucho, qué es eso, ¿no? ¿Qué significa eso? Y cómo se siente y cómo se vive eso en la vida cotidiana, pues es una pregunta tremenda. Yo quedé muy impresionado cuando en una de las publicaciones de Mutantes, digamos que hallaron una conclusión de su conversación sobre la polarización, que es, en Colombia no estamos tan, no sé cómo era, como con Estamos, tanta rabia así, estamos más cómo tristes era? que enojados. Estamos más tristes que enojados, ¿no? Pero Y espera, creo que uno de solamente los... un paréntesis ahí, que esa no es Ajá, una conclusión nuestra, sino es una conclusión de este proyecto grande que hubo que se llama Tenemos que hablar Colombia. Nosotros de simplemente acuerdo. lo promovimos como parte de la conversación, pero es Ah, una conclusión de bien. este informe. Ujú. Ah, bueno, bien. Gracias por la aclaración. Cuando leí esa conclusión, pues me pareció reveladora, súper reveladora, porque digamos que por un lado me dijo, wow, ahí está el efecto de la polarización. Yo pensé que era que realmente lo que había aquí era un empute, que por supuesto que sí lo hay, pero debajo de ese empute lo que hay es una tristeza.
Y la tristeza, o dicho, y pensar que nos estamos relacionando desde la tristeza, pues a mí me causa muchas preguntas sobre cómo precisamente esa tristeza empobrece la conversación, empobrece las relaciones. No porque la tristeza esté mal, no es como que sea una emoción negativa, no es lo que quiero decir, sino que precisamente uno de los efectos, uno de los costos sociales de la polarización es que estamos en una constante y una crónica y profunda tristeza, decepción, impotencia quizá, impotencia de no poder hablar con mi mamá, impotencia de no poder poner este tema en una reunión familiar, impotencia de que cuando todos están hablando mal de una persona porque va a votar por el candidato X o Y, yo no me siento con la capacidad de decir nada porque me van a linchar. Y ese es el tipo de tristeza que creo que está rompiendo el tejido social. Um, Eso por un lado, quería como pegarme ahí al hilo que tú estabas desarrollando y para aportar otra perspectiva, pues yo creo que uno de los grandes costos sociales que tenemos a raíz de la polarización es que definitivamente tanto el debate como la conversación se empobrecen muchísimo. Si la polarización es algo así como ponernos unos contra otros en dos bandos, y el que no está conmigo está contra mí, es mucho más fácil pasar el discurso o convertir las emociones en argumentos. Entonces nos damos cuenta que en los debates presidenciales, por ejemplo, se vuelven telenovelas donde no se necesitan argumentos sólidos de por qué esta es una buena o mala idea, sino que se vuelven como golpes sucios y súper emocionales, unos contra otros, y finalmente en un ambiente polarizado yo le creo al personaje que está ofendiendo al que yo entiendo que es mi enemigo. Y eso se vuelve el único argumento. Entonces yo voy a votar por X porque X ridiculizó, humilló, trató mal a Y. Y ese se vuelve el mejor argumento. Entonces, eso es un problema grave, digamos, pensando en que una sociedad, una civilización como la que hemos construido se ha construido a partir de poder contrastar y confrontar ideas para ver cuál es una buena y cuál es una mala idea, y lo que entendemos por debate se supone que debería ser eso, pero dejó de ser eso. Y creo que una de las razones por las cuales el debate dejó de ser debate y se volvió como una guerra sin cuartel de ataques emocionales y personales es precisamente porque la polarización lo permite, ¿no? Como que en la medida en que estamos polarizados, eso es lo que le exigimos al debate, odio y emociones muy fuertes. No le exigimos argumentos ni profundidad a las ideas ni a las propuestas. Entonces creo que eso es otro costo social que quisiera poner sobre la mesa, y siguiendo así la ruedita, le doy la palabra a Cami. Sí, como quisiera decir dos cosas de lo que les escucho. Una, este tema del silencio, que para mí es como, yo creo que cada uno está tratando de hacer lo mejor que puede con los recursos que tiene. Y, y muchas personas quizá eligen el silencio como una forma de cuidar de la armonía, tal vez, como de no sé cómo manejar un conflicto, entonces mejor me quedo callada. Y para mí esa es una señal de que necesitamos alfabetizarnos en cómo manejar los conflictos, en cómo navegar el conflicto en medio de la rabia, del dolor. Entonces, un poco lo que la comunicación no violenta nos enseña es hacernos cargo de nuestros sentimientos y a poder estar con ellos sin tener que direccionarlos en contra de otra persona o de mí misma. Entonces creo que ahí hay como una oportunidad de aprendizaje colectivo que se manifiesta cuando no sé qué hacer. Es para mí una señal de, bueno, como sociedad necesitamos empezar a formarnos en cómo tener conflictos, ¿sí? Y por otro lado, creo que un costo social inmenso es como que, no sé si por una inercia de la cultura de la dominación, es como si siguiéramos entregando nuestro poder con mucha facilidad. Entonces, el debate gira alrededor de personas. Entonces, tenemos un país en el que millones de personas están, miles, millones están en medio de la pobreza,
miles están siendo afectadas por una dinámica de violencia que se ha reproducido en los territorios. La desigualdad es como un rasgo característica de la forma de vida en Colombia, pero la atención se desvía de eso, que es eso que necesitamos restaurar colectivamente para avanzar juntos y juntas. Y empezamos a hablar de un candidato, del otro. Entonces el foco de atención le damos, porque yo creo que nosotros le damos poder a lo que le damos atención. Entonces la atención se desvía a quién es la persona y no a qué es eso que colectivamente queremos trascender. Y de acuerdo con que el debate se empobrece mucho, yo creo que ni siquiera hay debate, Juan. O sea, cuando yo veo un debate ni siquiera hay debate de ideas, sino alguien dice algo y el otro lo descalifica y no todos los candidatos los veo en el mismo nivel. Veo que hay esfuerzos de algunos por debatir más en el nivel de las ideas, pero sin duda creo que un costo social es el poner la atención en las personas y no en las estructuras que sostienen este sistema de desigualdad. Em, entonces sí, me surge la pregunta, que es a lo que yo quisiera que le dedicáramos más tiempo, de ver, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo puedo yo contribuir a elevar el nivel de diálogo en mi familia? ¿Cómo puedo recuperar el liderazgo y elegir vivir estos momentos de polarización desde un lugar de autoconexión y no desde un lugar de ver con qué idea me identifico más? Porque un poco, quizá, no sé si ustedes comparten esto, la democracia no es algo que se construye en un programa de gobierno, no es algo que se ofrece hacia el futuro. La democracia es lo que hacemos cada día en cada interacción. La democracia es lo que está pasando en esos debates presidenciales. La democracia es lo que está pasando en nuestras familias. Ahí estamos construyéndola o no. Entonces, no sé si ustedes en Mutante y en Venga le digo le han dedicado tiempo como a reflexionar sobre qué herramientas concretas podríamos compartir con las personas que nos están escuchando y entre nosotros mismos, que nos podrían ayudar a navegar en la vida cotidiana lo que queda de esta época electoral, de una manera en la que podamos elegir, priorizar diálogo y una mirada orientada hacia el cuidar el bienestar de todos y todas sin exclusión, porque creo que un poco esta mirada de la polarización lo que deja por fuera es el nosotros, ¿no? O sea, Mm. ese pedacito de nosotros, nosotras, se pierde porque se pierde la relación. O sea, lo que hace que exista el nosotros es el vínculo. Cuando el vínculo se pierde, quedan dos partes, pero se pierde eso que nos une. Y la verdad es que el nosotros es algo irrenunciable. Somos interdependientes. Es una ficción que podamos tener dos bandos, porque no es una elección. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que se podría poner en juego en la vida cotidiana desde cada una de nosotras, nosotres, para, para poner en el centro de nosotros lo que nos une, lo que nos va a ayudar a que haya presente para nosotros y futuro para las siguientes generaciones? Eh, de pronto le doy la palabra a Juan para devolvernos en el círculo. Me parece, Ahora vamos me por el otro parece. lado, bien. Y también bienvenidas todas Pues, las preguntas, reflexiones. Aquí tenemos una función en la que podemos entrar en contacto con ustedes. Nos encantaría también entrar en diálogo. por supuesto. Pues yo empiezo diciendo que, de hecho, me alejo del lugar de quien quiere parecer como que como que sabe cuál es el camino. Quiero decir, la polarización es un problema tan complejo que aquí lo más a lo que podemos aspirar es a reflexionar ideas y estrategias que pueden o no tener sentido para algunas personas más que otras, pero definitivamente, al menos yo quisiera explícitamente pararme desde un lugar donde no hay fórmulas mágicas, no tengo las respuestas, tengo muchas más preguntas que respuestas, pero sí le he dedicado un tiempo en mi vida importante a reflexionar sobre esto
Y pues Cami, para responder a tu pregunta, yo me devuelvo como al principio cuando hablábamos, claro, aquí estamos hablando de que la polarización es un problema de perspectiva porque te reduce la realidad a blanco y negro. A nosotros contra ellos contra nosotros, nada en la mitad, cero matices. Y la perspectiva es configurada por las creencias que proyectan la realidad, ¿no? Entonces, creo que un paso, primerísimo paso, eh, diría yo que necesitamos trabajar muchísimo sobre las creencias desde las cuales estamos operando las conversaciones y las relaciones en esta época, empezando por la creencia de que alguien va a venir a salvarnos, ¿no? Porque creo que es un efecto inmediato de la polarización y es el candidato Y o el candidato Z es el Mesías y después de él, hecho, si gana esa persona, esto se va a volver, pues, pucha, ya la maravilla y se van a acabar nuestros problemas y todo va a mejorar sustancialmente. Y creo que conecto mucho con lo que decías hace un rato de que en la medida en que endiosamos y empezamos a idolatrar y a poner en este pedestal de Mesías a cualquier persona, nos vamos desresponsabilizando individualmente y empezamos a cargarle toda la responsabilidad del país, ¿no? Y de los problemas a una narrativa o a un personaje que encarna esa narrativa. Entonces, creo que solo como para empezar a mirar o aportar pequeños punticos a esa gran pregunta, diría yo que hay una creencia limitante con la que nos tenemos que pelear todos y todas y es que alguien va a venir acá a salvarnos, o sea, de cualquiera de los dos lados. Y segundo, creo que otra creencia que toca empezar a masticar muy bien es que el otro es el enemigo, porque sea quien gane estas elecciones, va a dejar en desconcierto y en descontento y con mucha indignación y con mucha frustración más o menos a la mitad del país. ¿Sí? No importa quién gane, la mitad del país va a terminar muy, muy frustrado, muy herido y con la sensación de que ganó el villano y no el héroe. No importa quién gane. Esa, digamos que es un efecto claro de la polarización. Y la pregunta es, una vez pasen las elecciones, ¿cómo carajos vamos a salir a la calle a relacionarnos con personas que votaron por el villano, que no es, o si gana mi candidato, lo mismo, pero al revés? Y es imposible cohabitar con el enemigo, o sea, es decir, la noción de enemigo es una noción de imposibilidad, porque es el enemigo. Entonces, volviendo a este tema de las creencias limitantes, yo necesito hacer un trabajo muy fuerte para dejar de ver al vecino como el enemigo, porque si lo sigo viendo como el enemigo, pues simplemente no hay nada que construir, no hay nada que tengamos en común, porque con el enemigo no hay nada en común, ¿sí? Con la categoría enemigo. Y eso es un poco, creo yo, el efecto de la polarización, la enemistad. Y la gran pregunta que creo que pondría sobre la mesa como una herramienta práctica que podemos hacernos en estos días es cómo vamos a hacer para crear amistad con aquellas personas que votaron o van a votar eh, por el candidato con el que yo no estoy para nada de acuerdo. No porque tengamos todos que ser amigos de una forma muy romántica, cogidos de la mano, caminando sobre el arco iris, sino porque en la medida en que desmontamos este paradigma de la enemistad y le damos cabida a otro, al de la amistad, diría yo que se abren otras cosas como el de la convivencia, porque con un amigo sí puedes pensar, bueno, vamos a convivir y vamos a sentarnos a tener esta conversación difícil de la convivencia, pero eso lo puedo hacer con un amigo, con un enemigo no lo puedo hacer. Eh, y creo que por ahí empezaría yo como a aportar ciertas cositas. No sé quién de ustedes quiera tomar la palabra. Sí, bueno, pues yo digamos que quiero recoger un poquito desde lo que estaba diciendo Camila antes sobre cómo finalmente la polarización elimina la posibilidad de un nosotros, que creo que es también lo que tú sigues diciendo, Juan, dicho, digamos, desde el paradigma de la amistad. Pero también quiero decir que, digamos que yo sí tomo un poco de distancia con esta idea, digamos, de que no necesariamente tengo que escuchar a los candidatos para entender con qué idea me identifico.
Yo creo que finalmente no es cuestión como de no sentirme identificada con ideas, sino de entender que podemos sentirnos identificadas e identificados con diferentes ideas y eso no tiene por qué eliminar la posibilidad de nosotros, ¿sí? Y creo que tú lo pintas muy bien, Juan, cuando dices, no puede ser que no importa el panorama, la mitad del país vaya a quedar frustrada y pensando que ganó el villano y no el héroe. ¿M? ¿Por qué no nos podemos pensar entonces como nosotros después de que ya hay una decisión, digamos, inamovible? ¿M? Entonces, ¿qué nos vamos a dedicar a no dejar a la persona que quede a hacer nada? Que creo que ese es, Claro. pues hacia allá se ha tornado también el debate, como me da miedo que quede X o Y porque no lo van a dejar hacer nada. Entonces, pues yo creo que ese no es el camino, eh, pero creo que también pues que vale la pena así entender yo cómo, o sea, quién de esas personas pues me identifica para entender también cómo me relaciono yo con otras personas que también se sienten identificadas por la otra persona, pero también por las que no. O sea, cómo también puedo mejorar mis relaciones con las personas con las que no se sienten identificadas con el candidato con el que yo sí. Y eso me lleva pues ya a responder la pregunta concreta de Camila y es pues lo primero que quiero decir es que nosotras hemos pues produjimos una serie de herramientas digitales, gráficas, hermosas además, que son útiles. Entonces, si ustedes quisieran ver estas cosas pues, que pasaron durante, hablemos de la polarización, son piezas de verdad que invitan a la acción y pueden ustedes acceder a ellas en nuestra página web, descargarlas, imprimirlas, guardarlas en sus celulares, mejor dicho, están para ustedes y son herramientas que primero son de libre distribución para que las usen como mejor les parezca y pues para eso están, para que sean una cosa útil, que les sirva en sus vidas y que les ayude pues también como a gestionar estos momentos de tanta polarización, pero quiero resaltar dos de esas a manera pues como de ideas. Una de ellas es un deck, digamos, se ve como un deck de cartas y si ustedes entran a nuestras redes o nuestra página lo van a encontrar como un deck de cartas de color morado y se llama Nora. Guía de Conversación y escucha para hablar sobre nuestras diferencias a través de la empatía. Es un deck de cartas que construimos justamente en alianza con Venga Le Digo y lo que busca es dar unas pautas para conversar y despolarizar nuestras conversaciones. Entonces, en términos de cosas prácticas, pues está eso, o sea, es un paso a paso de una conversación, de cómo tener una conversación despolarizante. Y yo creo que pues tiene mucho sentido compartirlo hoy, pues me lleva también la pregunta a poder como promover este tipo de cosas que se hacen, que puedan ser útiles para, pues, para sus vidas. Pero pues hago la salvedad de que yo también creo que este tipo de ejercicios funcionan cuando hay dos personas o dos partes que están dispuestas a hacerlo, ¿no? Que no es el caso siempre. Muchas veces hay una relación en donde se puede estar resquebrajando un vínculo y hay una de las partes que quiere llegar a una conversación despolarizante y otra no. Y para ese tipo de casos, yo creo que hay, digamos, como otra gran idea de, hablemos de la polarización, que me gustaría volver a traer a colación acá, y es, se resume en una frase de Paulo Freire que dice, las cosas no son así, las cosas están así, y por eso las cosas se pueden cambiar. Y yo creo que esta idea es muy poderosa porque rompe también como esto que muchas veces creemos que simplemente la polarización existe y no hay forma de que podamos tener puntos convergentes y que tenemos que un poco acostumbrarnos a que así va a ser, pero es que así no tiene que ser. Si yo siento y tengo la sensación de que entre yo, en alguno de los vínculos con los que yo me relaciono, hay un silencio, hay una dinámica que se está polarizando y que no necesariamente tendría por qué ser así. Yo también puedo sentarme con esa persona y decirle, yo sé que quizás así es como hemos hecho las cosas antes, pero no tienen por qué seguir así. Nosotros podemos construir esta relación y podemos cambiar y podemos romper este silencio si así lo queremos. Y yo creo que esa es una idea que puede ser muy simple,
pero que también me parece súper revolucionaria y disruptiva cuando entendemos que las cosas no tienen por qué ser así, que se pueden cambiar y nos devolvemos la agencia. Y nos devolvemos la agencia de romper estas dinámicas polarizantes que parece que rigieran nuestras vidas, pero que no, en realidad nosotras tenemos el poder sobre nuestras vidas y tenemos la capacidad de decisión para poner las pautas a través de las cuales queremos que nuestras vidas estén pues como normadas. Entonces, esa es como la segunda idea, que es muy simple, pero también es muy práctica, que quería compartir. Yo quiero meter la cucharada rápidamente, Cami, qué pena que no, voy a devolver otra vez el círculo un ratico, un momentico, porque es que esto que está diciendo María Paula de proponerle al otro con el que nunca he podido tener una conversación que no salga mal sobre política, por ejemplo, o que cayó en el silencio y dejamos de hablar, tiene que ver precisamente con, de alguna manera, decirle al otro, venga, no vamos a debatir, vamos a dialogar. ¿Y qué significa eso? Que vamos a intercambiar palabras, vamos a intercambiar ideas, vamos a intercambiar emociones, sin que el objetivo sea convencer el uno al otro, ¿cierto? Ni tampoco llegar a un acuerdo, un consenso. O sea, no tenemos que llegar a un consenso. Basta con decir, ¿qué tal si el objetivo de esta conversación es simplemente usted me va a contar por qué usted va a votar por el candidato que va a votar y yo le voy a escuchar con toda la atención del mundo? Muy genuinamente le voy a hacer preguntas curiosas para entender mejor su postura. Luego yo tomo la palabra, yo le cuento por qué yo voy a votar por el candidato por el que yo voy a votar y usted me hace preguntas y lo dejamos hasta ahí, ¿sí? Creo que en un entorno tan polarizado como en el que estamos viviendo, ponerle ese objetivo al diálogo o al intercambio, a la conexión con el otro en la conversación, ya es mucho, es muchísimo, porque nos da comprensión del otro, ¿sí? Nos da la oportunidad de que el otro nos comprenda, sin que necesariamente comprender al otro signifique que yo estoy de acuerdo con esa persona. Son dos cosas muy distintas que la polarización ha hecho pasar como si fueran lo mismo, como si decirle al otro, ah, ya entendí tu punto, fuera a traicionar mis valores y mis creencias y mis posturas políticas y eso no tiene nada que ver. Y entonces yo creo que setear, como que configurar los bordes del espacio de lo que entendemos por lo que entendemos por conversación puede ayudar también como a alivianar un poco la predisposición y la disposición con la que cada una de las personas entra a ese espacio y qué esperamos que suceda de ahí y qué esperamos, con qué esperamos irnos de esa conversación, ¿no? Que no convencer al otro no es un fracaso, mejor dicho, es un poco como lo que quisiera cerrar ahí esa idea. Y ahora sí que a mí te doy la palabra, que yo sé que desde la comunicación no violenta hay un montón de herramientas hermosas pues para abordar esa pregunta desde la práctica de cómo tenemos mejores conversaciones, más empáticas, menos violentas en épocas electorales, ¿no? Sí, sí, gracias. Bueno, aquí resonando con lo que se ha estado mencionando, eh, quisiera aportar como lo que me llega a mí es que un poco cuando entregamos nuestro poder, soltamos la responsabilidad, ¿sí? Y yo siento que es momento de como de entender la magnitud de lo que está en juego, porque, porque la polarización que está pasando aquí está pasando en Francia, pasó en Perú, pasó en Chile, ¿sí? Es un patrón de relacionamiento colectivo y creo que cuestiones como el cambio climático, que son como la expresión de, wow, hemos tomado muchas decisiones que no han incluido a nosotros, a nosotras en la ecuación. Nos debería, no, es como una invitación a a cómo mirar esto de manera menos coyuntural y más de largo plazo. Entonces, lo primero es recordar que hay una responsabilidad que cada una y cada uno de nosotros tiene, que es, desde mi punto de vista, cuidar de la vida, cuidar de eso que hace que podamos continuar aquí como especie.
y qué tipo de comportamiento humano implica priorizar eso que me trasciende, pero que también me hace posible existir. Entonces, un poco la comunicación no violenta nos va a dar una perspectiva que a mí me gusta mucho, que es cómo pasar de la simpatía a la empatía. Entonces, parece que ya por mucho tiempo hemos venido construyendo conexión con otros seres humanos a partir de identidades fragmentadas. Entonces me siento más conectada con la gente de mi clase, o con la gente de mi color de piel, o con la gente de mi nivel educativo, o de mi partido, o de mi ideología política. Y el costo de crear conexión a partir de identidades es que hay una fractura. Es como que yo conecto con el que me identifico y con el que no me identifico me separo. La comunicación no violenta lo que nos diría es eh, el costo de que mejor dicho, el que en este momento estemos diciendo que la polarización tiene un impacto sobre los vínculos, solo significa que perdimos la noción de lo importante que es cada vínculo. O sea, el costo colectivo de que un vínculo se rompa es muy alto. Es muy alto porque perdemos capacidad de ayudarnos y de incluir lo que es importante para cada persona. Entonces, yo diría que si ponemos en el centro el cuidado del vínculo, como ese espacio en el que transita la vida, eh, pasar de la simpatía a la empatía significaría pasar de construir conexión con base en afinidades a reconocer que hay algo que nos une, y es que es la vida. Y la vida se expresa a través de unas necesidades. Todos los seres humanos queremos respeto, amor, ser vistos, inclusión, participación. En la comunicación no violenta hay algo que se llama las necesidades humanas. Entonces, yo puedo aprender a escuchar y a dialogar escuchando la necesidad del otro e incluyendo la mía. Entonces, no tengo que, en la simpatía tomo partido, ¿no? Si me identifico contigo, entonces voy contigo y me separo del otro. En la empatía, yo puedo escuchar la necesidad detrás de la estrategia que la persona cree que podría tener. Entonces, ¿cómo sería esto? En vez de construir, de buscar construir diálogo a partir de la argumentación de ideas. Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien, pero tú cómo vas a defender este gobierno si te puedo demostrar de mil maneras todo lo que no ha hecho, tengo estas estadísticas, tengo estos informes, sal y habla con la gente. Y la otra persona me va a responder, pero es que tú no leíste este informe, pero es que tú no has visto que la economía ha crecido. Entonces, cada uno está buscando evidencias para justificar su monólogo, no para conectar con el otro. Cada uno se está hablando hacia sí mismo. La comunicación no violenta diría como, quiero entender qué es eso que es importante para ti, en tu corazón, que te lleva a creer que por aquí es, que es un poco lo que decía Juan. Entonces yo puedo llegar a la esencia. Tú tienes una necesidad de sanación, yo también. Tú tienes una necesidad de inclusión, yo también. ¿Cómo ponemos eso en el centro y logramos construir diálogos que no giren alrededor de personas, sino de cuál es el proyecto político que más necesidades incluye? Pero si nunca hablamos de cuáles son esas necesidades, si no tenemos un consenso alrededor de lo que nos une, va a ser muy difícil ver los proyectos políticos como eso y no como una identidad. Para mí la democracia es el mejor modelo porque es la que más incluye necesidades, no porque es la mejor. Yo creo que una democracia incluye más necesidades que una dictadura. Entonces es como una herramienta que nos da la comunicación no violenta y les recomiendo que la exploren y pues Resuena es como una organización que busca democratizar esto, es ver la vida a la luz de las necesidades humanas. Y cerraría diciendo que escuchar, como decía Juan, cómo trascendemos una escucha reactiva, que es una escucha en la que yo oigo para interpretar y respondo con base en lo que yo interpreto que el otro está diciendo, oigo para responder a una escucha en la que oigo para conectar.
construyo confianza transmitiéndote el mensaje que tu necesidad me importa. Puede que no estemos de acuerdo, pero a mí sí me importa que tu necesidad de respeto sea incluida y la mía también. Entonces es como si supiéramos que las necesidades de todos nos importan, las ideas no tendrían tanta fuerza porque estaríamos yendo por proyectos que nos incluyan a todas y a todos. Entonces, bueno, pues se nos va acabando el tiempo. Yo espero que las perspectivas que hemos compartido contribuyan. Eh, Creo que de todas maneras vale la pena seguirnos preguntando, bueno, ¿cómo puedo liderar este momento desde un lugar de elección consciente y no desde la reactividad de dejarme ir? Porque además estamos tan ocupados que podemos pasar horas oyendo un debate por televisión sin hacernos la pregunta de, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Entonces, ¿cómo regresar la atención hacia nosotros y vivir este momento desde un lugar de autoconexión donde elijamos qué queremos priorizar, si lo que nos une o lo que nos separa? Les doy la palabra a Juan y María Paula para que cerremos y muchísimas gracias a quienes nos han acompañado hasta ahorita. María Paula. No, pues gracias a ti, gracias a Juan. Yo creo que estos espacios son también la prueba de que la conversación logra también llegar a lugares muy fértiles y me voy como muy agradecida por las ideas que ustedes como que me han hecho, me han complementado finalmente, que creo que acá pues somos tres personas que reflexionamos sobre este tema, pero de ahí a que realmente como haya una experticia, eso se construye es en conjunto, entonces me voy con gratitud hacia ustedes y hacia quienes nos han escuchado por su tiempo y por su capacidad y su disposición también de escucha y de co-construcción. Entonces, muchas gracias. Y yo quisiera agregar una última cosita, como en términos de herramientas. Me parece que todos tenemos, digamos, en un ambiente polarizado, una fuerte necesidad de escucha muy desatendida, ¿no? Como que el intercambio comunicativo se ha vuelto muy ruidoso, construido a partir de gritos e imperativos de es que usted tiene que hacer esto y el país, y es venga, yo le cuento cómo es que son las cosas, y digamos que en esa disposición, digamos, de querer convencer y de querer poner una postura muy fija y muy es que así son las cosas, nos hemos limitado, digamos, a querer contar, querer convencer, querer difundir, divulgar una idea, pero creo que eso ha tenido una consecuencia y es que de pronto nos sentimos, yo no sé, yo me siento a veces muy poco escuchado y siento que muchas personas de mi familia que son de la orilla política opuesta también se sienten muy poco escuchadas y cuando la necesidad de escucha está desatendida es muy difícil pedirla de vuelta. Entonces, creo que algo muy práctico que podríamos hacer en estos meses, no sé, primera, segunda vuelta de elecciones que nos quedan ya muy poquito tiempo, quizá podríamos hacer el ejercicio de poner el tema político sobre la mesa solo con la intención de nuevo, escuchar sin pedir la palabra para dar nuestra opinión, sino escuchar, o sea, atender la necesidad de escucha del otro y ya. Y yo creo, ¿por qué? Yo creo que en la medida en que nos ayudemos entre todos a satisfacer esa necesidad de escucha tan desatendida en términos de por qué yo creo en lo que creo, por qué voy a votar por quien voy a votar, vamos a poder pedirla y solicitarla después con mucha más tranquilidad y las demás personas también van a poder dárnosla porque su necesidad de escucha ya está siendo atendida de alguna forma. Entonces, creo que en la medida, en el diálogo, pues que es una cosa que se basa en la reciprocidad, en la medida en que damos escucha, vamos a recibir escucha y quienes tenemos las herramientas o quienes tenemos más herramientas de inteligencia conversacional e inteligencia emocional, pues de repente tenemos la responsabilidad de dar el primer paso y ser ejemplo para luego recoger eso de vuelta. Eh,
Hay un video muy bonito que hicimos de la mano con Mutante y Venga Le Digo, fue un experimento social que se llamó Opuestos Dispuestos y fue un encuentro de diálogo entre dos mujeres, una a favor del aborto y la otra en contra del aborto, donde de alguna u otra forma sucede esto que estamos conversando hoy, donde al final dos personas pudieron comprenderse más allá de sus diferencias sin ceder a sus posturas personales frente al tema. Eh, Creo que Resuena hace un trabajo muy bonito también con unos cursos increíbles de comunicación no violenta para fortalecer esa herramienta en nuestras vidas. Pues creo que vale la pena recordarlo, decirlo para quienes no lo sepan. Y venga, le digo, pues pensando en herramientas que nos gustaría que ustedes conozcan que existen. Pues María Paula hablaba de un deck de cartas digital, es una publicación de redes sociales con esta metáfora de la baraja, muy poderosa. Y en Venga le digo, pues tenemos una baraja física, un juego de cartas que se llama Pido la Palabra, y esto es un juego de cartas que creamos para tener mejores conversaciones con la familia, con los amigos, con quien usted quiera. Y eso está ahí a su disposición. Entonces yo creo que acá hay tres fuentes de información y de herramientas muy útiles para tener mejores conversaciones, para relacionarnos mejor con las personas que piensan distinto y pues yo me voy con la gratitud de poder participar de un espacio donde podemos simplemente como hablarle a otras personas sobre lo que hacemos, compartir las reflexiones que a veces se quedan muy cerradas para un nicho de personas que nos movemos como en esto de la conversación y poder simplemente como expandir esa ola y hacerla cada vez un poquito más grande. Entonces, pues muchísimas gracias, Cami, por gestionar toda este encuentro, a María Paula también por aceptar la invitación y poner como la tercera pata a esta mesa que me pareció que estuvo muy, muy chévere. Muchísimas gracias a ambas y a la comunidad también que nos escuche. Sí, sí, también mi perspectiva se ha enriquecido con la de ustedes. Antes de que cerremos, quisiera agregar una cosita más de contenido, como siguiendo el hilo de Juan. En la reactividad no hay conciencia, solo hay conciencia cuando yo elijo qué quiero hacer. Y mucho de lo que pasa aquí es que cuando empieza a llegar el miedo o la angustia o la rabia, reacciono. Entonces, una sugerencia que yo les dejaría es cuando empiece a llegar la sensación que le podemos poner el nombre rabia o indignación o miedo, practiquen estar presente con ella, con esa sensación y escucharla en vez de usarla en contra de. O sea, elijan cómo quieren gestionar eso que está ahí, porque cuando no elegimos, entonces el miedo actúa, decide por mí, ¿no? O la rabia decide por mí. ¿Y qué hago? Lo que conozco, irme en contra de. Y el costo puede ser la relación. Entonces, pues mucho ánimo a seguir fortaleciendo como este mi vínculo de regresar a nosotras y a nosotros mismos, de recuperar poder sobre nuestras vidas. Todo esto que pasa afuera es simplemente un efecto y es una oportunidad para fortalecernos de adentro hacia afuera y que nada nos cueste la conexión, que cuando tengamos una conversación, digamos, al menos, ¿saben qué sirve mucho en comunicación no violenta? Decir la intención. No sé si lo que voy a decir te vas a sentir juzgado o herido, pero no es mi intención. Lo que quiero es poder expresar algo que es importante para mí y escuchar lo que es importante para ti. Si en esta conversación logramos cuidarnos y tratarnos con amor, entonces ya estamos logrando lo que queremos todos, que es eso, ¿no? Al final es lo que queremos, ¿no? Lo que nos une, lo que nos cuida. Muchísimas gracias. Un gusto haber conocido más del trabajo de Mutantes, seguir colaborando con Venga Le Digo y espero que nos volvamos a ver pronto en un próximo live. Muchas gracias a todas y a todos. Que Gracias, Cami, descansen. María Paula. Feliz noche, un saludito, gracias por vernos y por escucharnos con tanta atención. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Cuídense.